¿Qué tal, roteros mochileros? Aquí me encuentro en la zona de búnkers de Punta Falconera, justo en el GR92, tramo de entre Rosas y Cadaqués. Y a mí sabéis que estos datos y estas anécdotas y curiosidades me fascinan. Esto, aquí hay más chicha de la que parece, ¿eh? De hecho, aquí hay datos curiosos que dan mucho juego. Uno es que hay que aclarar que no son de la guerra civil, exactamente. Los buques estos de Punta Falconera se construyeron principalmente entre 1945 y 46, que esto ya era durante el franquismo, y esto era dentro de la llamada línea P o línea Gutiérrez. Y el objetivo era defender la zona de la costa ante una hipotética invasión aliada después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos, que el sitio estaba elegido con toda intención, desde la punta aquí falconera, que domina visualmente todo lo que es el enorme Golfo de Rosas, y por esto era un punto estratégico perfecto para vigilar todo lo que era el tráfico marino. Estos búnkeres son enormes. La batería era bastante más compleja de lo que parece, según he podido leer, y había 4 casamatas artilladas, y dentro había un búnker de mando, de dirección de tiro, y además un montón de galerías de polvorines, dependencias para los militares, etc., según he podido leer. Los cañones eran Vickers de 20 centímetros, prácticamente con un palmo, lo que era todo el agujero, todo un palmo de una mano. El palmo normalmente hace entre unos 20 centímetros. Vamos, que era una auténtica materia de costa preparada para abrir fuego contra los barcos, ¿eh? En teoría nunca llegaron a combatir en una invasión, porque ya que la amenaza ya nunca se materializó. De hecho, el ejército español estuvo ahí hasta 1993, que muchos rosenses y empordaneses hicieron la mili allí precisamente por la posibilidad de estar cerca de casa. Y una paradoja preciosa, según he leído, que fue que la presencia militar pues acabó protegiendo indirectamente todo el paisaje. Al ser una zona militar, pues quedó fuera de todo el desarrollo urbanístico y nada, y lo que es la especulación. Si no, esto estaría lleno de chalets y no veríamos todo lo que estamos viendo ahora. Para mí es un detalle que parece muy potente. O sea, porque mientras haces el GR92, tú vas caminando por un paisaje que hoy parece absolutamente natural, entre calas y acantilados, pero es que debajo de tus pies, mientras caminas aquí, está todo lleno de galerías, polvorines, antiguas instalaciones militares. Nada, que esto de la Costa Brava de Postal tiene literalmente una segunda historia escondida debajo. Por eso, un dato muy curioso y que voy a investigar. Y nada, espero os haya gustado esta anécdota tan curiosa y os haya gustado el vídeo, así que nada, os espero en el siguiente, con alegría y entusiasmo. ¡Let's go!